Bienvenidos a una nueva emisión de Líderes, aquí en Red Más, el espacio para conocer las historias de las empresas y de los emprendedores, pero también para ver algo más sobre lo que deben hacer precisamente quienes están al frente de las compañías, no solo para obtener buenos resultados financieros, sino que para que sus colaboradores trabajen motivados o se sientan bien con lo que hacen y dónde lo hacen. Precisamente el tema de hoy tiene que ver con eso y le dedicaremos el tiempo a un concepto que se llama salario emocional, que gana cada día más espacio en las empresas. Y para hacerlo nos acompaña el profesor Nelson Flores de la Universidad de los Libertadores. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, Ismael. Muchas gracias por tu invitación al programa. Vamos ahora a ver la nota que preparó Lizeth Martínez sobre esa remuneración no económica a la cual los empresarios le abren cada día más espacio. Esto fue lo que encontró. El entorno organizacional está compuesto por diversas situaciones. Hoy para la mayoría de empresas se está convirtiendo en pilar el buscar incentivos intangibles que vayan más allá de lo monetario, que impulsen a su equipo de trabajo. En Colombia denominamos al salario emocional a todas aquellas formas de remuneración no económica que se le brinda a los trabajadores con el propósito de cubrir necesidades de carácter personal, profesional, familiar, y que hacen que la calidad de vida del trabajador mejore notoriamente. Si bien existen muchos tipos de liderazgo para ejercer control sobre las empresas, en el pasado era muy común que el jefe o las personas al mando otorgaran labores a sus empleados de arriba hacia abajo, sin que hubiera una comunicación recíproca. Hoy en día, los colaboradores de las empresas son más participativos, quieren dar ideas y ser escuchados. Son las empresas que le apuestan a las relaciones con sus colaboradores. Son las empresas que consideran al trabajador como parte real de su red de conversaciones, de esa red de emociones que hace que las empresas crezcan o no. Cuando como trabajadora yo siento que es un espacio, la empresa, en el que me brindan una serie de beneficios adicionales, pero que no solamente me consideran como trabajadora, sino que me consideran como una persona que debe responder a su familia, que debe responder a su profesión, a su bienestar emocional, yo necesariamente tengo resultados más favorables. Para las empresas se está volviendo cada vez más indispensable innovar y adaptarse a los cambios. Sin embargo, cuando las empresas se oponen a ello, empezando por no buscar formas de motivar a su personal, puede acarrear mayores costos. Si nada más hablamos del tema de rotación de personal, atraer, seleccionar, vincular personal es costoso. Y una vez logras vincularlo, tienes que capacitarlo. Los costos de aprendizaje muchas veces son más altos que brindarles un restaurante gratuito o semigratuito. El brindar estos beneficios permite tener al personal más contento y disminuye la rotación laboral. Me gusta la creatividad y la gente que quiere aprender a manejar herramientas. Esos incentivos no monetarios que cada día pues, son más importantes en las empresas, ¿qué tanto están calando? Pues yo quiero que me cuente un poco, que hablemos sobre esto. ¿Qué le parece a usted esto que acabamos de ver? Bueno, Ismael, definitivamente estoy de acuerdo con las personas que fueron invitadas para comentar un poco el tema, pero sí me parece importante que veamos dos cosas, y es que las organizaciones en la actualidad, con todo el tema de la globalización, apuntan a tener mejores personas y un valor diferencial. Y ahí es donde el salario emocional se vuelve fundamental porque permite identificar tres cosas súper importantes. Primero, el equilibrio en el proyecto de vida que debe tener el trabajador. El segundo elemento es algo que se ha denominado el bienestar psicológico, que se refiere a todo el tema motivacional. Y el tercer elemento se desarrolla con todo lo relacionado a su proceso de formación. Y estos tres elementos le dan todo un sentir porque definitivamente las organizaciones deben de tener un factor diferencial. ¿Qué siente un empleado cuando siente que el empresario lo tiene en cuenta? O sea, el salario emocional tiene mucho que ver con esto. ¿Qué tanto ha ganado, por ejemplo, y qué puede sentir uno cuando dice, aquí me tratan bien, aquí me ven como si existiera? Muy bien, los empleados o las personas que tienen su relación, primero lo que entienden es que la relación con su jefe ha cambiado, y eso es de una manera muy positiva porque rompe todos los esquemas tradicionales que tenemos sobre lo que es el jefe y lo que son el concepto de empleado. Lo otro es que le permite al empleado revalorizar ese concepto de ocio que se tiene, y el tercer elemento fundamental es que le permite vivenciar los valores de la organización.
Y cuando yo revivencio los valores, pues es mucho más sensible y accesible que yo pueda empezar a coordinar cosas como cuáles. Planear mi trabajo, planear los momentos que yo tengo, y eso definitivamente lo que hace es fundamentar que las personas puedan tener una visión totalmente diferente y revalorar su papel en la compañía. Usted tocó un tema al que le quiero hacer referencia. Antes se hablaba de que era muy difícil que los empleados llegaran directamente a los jefes, y ahora lo hacen, y precisamente eso también se ve como una forma de aceptar, como una forma de que los empresarios ven un poco más allá. ¿Qué tanto le sirve esto, ya no tanto a ellos, sino a la empresa como tal? ¿Qué tan buenos resultados se tienen cuando a un empleado se le da más cabida en las empresas? Muy bien, de una u otra manera lo que hace es alivianar de una otra forma el papel del empleador o del gerente, porque le permite construir en el día a día sobre las situaciones que pasan dentro de su organización, y cómo el empleado, que es quien en muchas ocasiones o la mayoría de veces ejecuta todas las acciones, pues le permite de una u otra manera poder ver la otra visión que tiene. Eso le permite a él entender hoy que la tradición de las organizaciones donde había una persona que mandaba y otras que simplemente obedecían cambiaron. No olvidemos, Ismael, que aquí es bien importante tener en cuenta que este es un momento histórico en las organizaciones donde se encuentran personas de 4 diferentes generaciones, con diferentes necesidades, con diferentes motivaciones y por supuesto con diferentes formas de entender lo que significa el trabajo y lo que es una empresa. También cuando uno lee sobre este tema, hay quienes dicen que cuando hay un salario emocional también mejora la productividad de las compañías. ¿Es esto así? ¿Qué tanto se puede, por ejemplo, medir? Muy bien, el tema de la medición que es tan importante para el empresario se puede evidenciar en varias cosas importantes. Primero, con el cumplimiento a tiempo de las actividades, con la misma posibilidad que antes se hacía en un corto más largo de plazo de tiempo, ahora lo pueden hacer de una manera mucho más efectiva. El otro elemento es que se disminuyen todos esos elementos del clima de la organización que afectan y hacen perder tiempo, como reprocesos, como la posibilidad de tener situaciones ante los comités de convivencia. Entonces, esto aliviana mucho más la organización y le permite ver cómo su producto tiene un valor agregado, cómo el empleado se empodera de cada una de las situaciones que le están pasando, y esto pues impacta positivamente tanto en la imagen de la empresa como en el producto que están haciendo y que están realizando. Sí, siempre se dice que hay que mantener a los empleados contentos y sobre todo para mantenerlos en las compañías. Cuando esto no sucede y cuando hay mucha rotación de personal, esto también implica un mayor costo porque a la gente hay que prepararla. ¿Qué tanto, por ejemplo, el salario emocional hace que la gente se quede más, y qué tanto, si uno pudiera hablar de eso, se puede decir que se ahorran las empresas cuando mantienen más a sus empleados allí felices, contentos? Muy bien, definitivamente es un factor fundamental porque en la tendencia actual de las organizaciones el valor diferencial está en las personas y en cómo ellas desarrollan cada una de sus actividades. Y definitivamente problemas como no solamente el de la rotación de las personas, sino el ausentismo. Cuando se han hecho estudios y se han identificado que cuando las personas no son felices en su puesto de trabajo, tienden a ir mucho más al médico, son personas que presentan mayores niveles de incapacidad, y si yo voy sumando paso a paso estos elementos, pues voy dándome cuenta que son elementos que hacen mella en la economía de la empresa y en la misma dinámica. Ahora, el salario emocional ha sido identificado como una posibilidad de trabajar todo un tema de fidelización, que el empleado, a diferencia de lo que se pensaba de colóquese la camiseta, él realmente lo vivencie a través de cada una de esas prácticas, porque él las puede acordar, porque siente que hay un nivel de reconocimiento no a sus necesidades simplemente del dinero, sino necesidades que pasan por el desarrollo de su proyecto de vida, que pasan por el desarrollo de su trabajo personal y lógicamente cómo impacta esto en su entorno, incluido su familia, su círculo de amigos, sus hijos. Perfecto, vea. Unos mensajes bien interesantes que tienen que ver con el salario emocional. Vamos a unos comerciales, regresamos en unos segundos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líderes en Red Más. En la siguiente nota, los expertos dicen que uno de los buenos resultados es el clima laboral, que mejora precisamente al salario emocional. Vamos a escuchar de qué se trata. El salario emocional puede traer grandes beneficios para las empresas, no solo a nivel de productividad, sino también al clima organizacional. Entre las empresas realmente identifiquen y se den cuenta que esto es fundamental y primordial, se van a dar cuenta que realmente van a ser más productivas. Las empresas son talento humano y las empresas son sus colaboradores. Entre más las personas estén más felices, realmente va a haber más productividad. El salario emocional influye directamente en el clima organizacional
y permite que las personas estén mucho más satisfechas en la organización. Existen diversas formas para expresar el salario emocional, desde horarios flexibles, días compensatorios, permisos e incluso ofrecer el servicio de jardín de niños. Hay otra serie de incentivos diseñados para el salario emocional. Restaurante en el lugar de trabajo, salida temprano los viernes, refrigerios, jardín para los niños, que es un concepto tan sensible para las familias. Tener dónde dejar adecuadamente a sus niños, eso se vuelve supremamente importante. Entre las empresas que pueden ofrecer este tipo de intangibles, principalmente están las de gran tamaño. Sin embargo, muchas pymes también lo están viendo como una opción. También empresas que son obviamente ya multinacionales, como son Avianca, Alpina, multinacionales que realmente se encuentran pues, en Colombia obviamente a nivel internacional, que ya tienen un pensamiento mucho más estratégico y que realmente las altas directivas se han dado cuenta que esto lo mejor para permear sus colaboradores es de esta forma. Si bien existen distintas formas de liderazgo, hoy por hoy es recomendable aplicarlas de tipo horizontal y emocional, ya que permiten crear relaciones más cercanas con los colaboradores, crear ambientes participativos y generar mayores vínculos hacia la empresa. Lo más importante es que una empresa tenga mística y que la gente sienta orgullo de trabajar en la empresa. Es cierto que cuando un empleado se siente que le dan algo más y que es importante y este pensamiento se generaliza, pues uno puede esperar que se trabaje mejor. Profesor, ¿es así? Definitivamente sí. Uno de los elementos fundamentales, como veíamos en la nota, es que el salario emocional lo que permite es flexibilizar algunas condiciones. Y creo, Ismael, que ahí es importante plantear algunos elementos, y es que la idea no es pagarle, además del salario a las personas, algo más que se llame salario emocional, no. Es cómo con los recursos que yo tengo puedo incentivar, y esos recursos no son de orden económico, cómo puedo incentivar todos esos sentidos de pertenencia y todo el bienestar a nivel emocional que él puede tener. Y creo que aquí es bien importante tener en cuenta que las prácticas también van a depender un poco de las mismas condiciones que tiene la organización. Va a depender también un poco de la filosofía que tiene la organización, y en mi concepto es importante que se vaya presentando como un proceso que se va dando mediado por el tiempo y mediado por las necesidades, tanto del trabajador como del empresario. A pesar de la tecnología, siempre hay que tener en cuenta el talento humano y su aporte, y eso no lo deben olvidar los empresarios o los líderes de las empresas. Hay que hacer que se respete ese talento. Profesor, hable un poco sobre esto porque me parece que es un tema bien interesante que se tocó precisamente en la nota. Muy bien, el tema de la tecnología, des en cuenta como en el salario emocional no es visto como el fin, sino como el medio. Vamos a plantear un ejemplo y una actividad muy puntual que están utilizando algunas organizaciones en el mundo y aquí en Latinoamérica y en Colombia muy cercanas a nosotros, y es el concepto de las videoconferencias para algunas actividades muy puntuales o del teletrabajo. Entonces, si nosotros vemos ahí, todo el tema de la tecnología no se vuelve un condicionador para decir que no existe la persona, no la reconozco, sino se vuelve en un aliado estratégico y en una fórmula de cómo el empleado también puede vivenciar su experiencia laboral y puede aportar de una manera mucho más tranquila, en muchas ocasiones sin tener que desplazarse por largos periodos a su sitio de trabajo. Hay un tema que tocan en la nota, es que se piensa solo que las grandes compañías pueden ofrecer este tipo de beneficios, pero no es así. Dar el día del cumpleaños libre o un permiso para hacer una diligencia, pues se puede hacer en una empresa más pequeña. Ya dicen que las pequeñas y medianas empresas también lo están haciendo. ¿Qué tan importante es esto? ¿Y qué tan variado puede ser ese considerado salario emocional? Ok, bueno, definitivamente tenemos que partir del sector donde se encuentra la organización, de un previo diagnóstico. Un error que se tiene en nuestras compañías en algún momento es que queremos traer prácticas que han sido muy exitosas en otras partes del mundo, en otros momentos, pero que cuando yo quiero aplicarlo definitivamente, por la misma dinámica que tiene la organización, definitivamente no. Si nosotros hacemos un análisis mucho más profundo, podemos ver cómo desde la legislación colombiana el solo incremento de la licencia de maternidad que tenían las madres, podemos verlo también como una posibilidad dentro de ese contexto. El reconocimiento a través, por ejemplo, de muchos incentivos que tienen en este momento las cajas de compensación, donde usted ya puede, digamos, soportarse y ver elementos que puedan servir. Hay organizaciones donde los empleados definitivamente dicen, mire, si usted me pone a elegir entre irme una tarde
para masajear, o tener unos días o un día para yo poder ir a recoger a mi hijo, o de pronto tener una guardería, que ha sido otra posibilidad, pues lógicamente él va a tener tendencia de acuerdo a sus necesidades. Yo les sugiero siempre a los empresarios que pensemos en cómo es importante plantearse el trabajo en sí, no tanto sobre las condiciones, porque podemos caer en trampas que definitivamente después no vamos a poder resolver. Y a propósito de las compañías, ya en muchas se considera como una estrategia empresarial. ¿Es así? Además de ser una estrategia, debe ser vista más como una política, ¿no? Una política asociada a lo que planteábamos inicialmente, a cómo puedo yo gestar un bienestar y a cómo la persona que está laborando conmigo puede ser más productiva. Acordémonos que en el esquema tradicional la productividad se relacionaba con el tiempo que yo tuviera que estar haciendo y con que me vieran todo el tiempo. En la actualidad nosotros podemos ver cómo definitivamente existen otras alternativas que pueden dar continuidad, pero definitivamente tiene que ser una política y toda una apuesta. ¿El buen líder empresarial es el encargado de promover o de facilitar el salario emocional, que sea parte incluso de un presupuesto, o también se permite que otras personas participen? Muy bien, en el proceso es importante que tengamos en cuenta que desde la gerencia y desde su planeación estratégica debe implantarse como una política, pero el salario emocional nos permite de una otra manera conciliar con las personas y poderlos escuchar, y en la medida en que yo puedo conciliar con las personas y puedo conciliar con mi empleado y puedo identificar cuáles son esos niveles de flexibilización, ellos también me pueden aportar, pero definitivamente tiene que ser un valor agregado que tiene que darse desde la misma gerencia. Usted tocó un tema y quiero volver a este. ¿Fueron las multinacionales las que trajeron ese concepto a este país y cómo lo estamos nosotros implementando? Ok, mire que esa pregunta siempre uno se la hace desde la literatura y demás, pero lo que uno encuentra es que vienen de dos grandes momentos importantes, que efectivamente fueron no las grandes compañías, sino los grandes pensadores o las personas que pensaron en cómo podemos hacer que las personas tengan mejores hábitos a nivel emocional, y por el otro lado la tendencia que viene dándose en el mundo de que no necesariamente el trabajo tiene que ser algo que nos rutinice y algo que nos haga porque, como decían nuestros padres, toca hacerlo, sino que simplemente es algo que hace parte del proyecto de vida, y cuando yo enlazo esos dos elementos empiezo a encontrarme que siempre se trabaja con relación a eso. Cuando a un empleado se le trata bien en algún sitio, a veces le llegan ofertas de otros sitios y dice, yo prefiero quedarme aquí porque lo mío no es solo dinero. ¿Es esto? ¿Estamos hablando también de salario emocional? Por supuesto que sí, de una u otra manera se han elaborado y se han diseñado muchísimas estrategias y este es el resultado final, ese es uno de los elementos que yo visualizo. Hace unos años había una encuesta de la revista Dinero y preguntaba cuáles eran los elementos por los cuales las personas más se quedaban dentro de las organizaciones o no. Y a favor de nosotros encontramos que definitivamente el salario económico no lo es. Que hay cosas como estas, que sean trabajos que lo motiven, que le prometan, que le proyecten, que le permitan desarrollar todo un elemento con su persona y con su entorno, pueden ser súper efectivas. Ya, fíjese que son unos datos bien interesantes para tener en cuenta, señores empresarios. Vamos a unos comerciales y regresamos en unos segundos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líderes en Red Más. Profesor, quiero que hablemos un poco sobre los principales mensajes que nos quedan hoy con relación al salario emocional después de haber visto estas notas. Bueno, yo pienso que el primer mensaje fundamental es a que es una apuesta que funciona en el mundo. Creer en las personas y en el talento de las personas hacen un valor diferencial para todo su proceso productivo, señor empresario. El segundo mensaje puntual es que nada de esto se hace posible si usted no puede darlo, ni si puede proyectar con relación al mismo. ¿Y qué quiero decir con esto? Y es que también tenemos que hacerlo de acuerdo a las posibilidades, ¿no? No podemos pretender que en una fábrica de producción, en plena parte de producción, una persona que está en cadena se levante y pueda, no sé, ir y tomar una siesta porque va a ser un tema bastante complicado. Y el tercer mensaje importante es que la apuesta de las organizaciones definitivamente tienen que estar enfocadas hacia el concepto de la innovación y el salario emocional le permite de una u otra manera a la organización tener una retroalimentación y poder acceder a lo mejor que tienen sus empleados, que finalmente es el talento y la apuesta más importante de sí. En ese mismo sentido, la oportunidad de estudiar, de estar con la familia, de ser más feliz, no debería ser solo opción. ¿Qué decirle, por ejemplo, a aquellas empresas o a aquellos empresarios que aún no se atreven a apostarle a esta forma de trabajar? Muy bien, que simplemente lo hagan por resultados y que lo hagan de una manera muy moderada, paso a paso, y que se den cuenta que este tipo de propuestas definitivamente apuntan
personas mejores entrenadas en su sitio, con mayor nivel de formación, que son capaces de fidelizar y de irradiar en su casa. No hay nada más bonito que usted como empleado de una compañía llegue y diga, mire, yo me siento feliz de estar acá. Yo soy el mejor y mi empresa es la mejor, porque finalmente esa es la propuesta de valor que se genera dentro de las compañías, ¿no? Eso es lo que hace que nosotros querramos trabajar en unas empresas de una mejor manera que las que muchas veces no queremos trabajar. Sobre ese mismo aspecto, ¿qué decirle a quienes creen que mayor exigencia y mayor control son sinónimos precisamente de buenos resultados, profesor? Definitivamente es un esquema tradicionalista que no lo vamos a desconocer porque así empezó la histeria de las organizaciones, 100%, donde habían unas personas que podían tener mayor impacto. Sin embargo, en nuestro contexto, hoy en día las organizaciones y las empresas necesitan mayor fundamental valor en las personas porque definitivamente no se pueden construir solas, que esos esquemas tan rígidos no permiten que las personas y las organizaciones definitivamente vivan todos los valores que nosotros nos planteamos. En ese mismo sentido, ¿cómo convencer a los empresarios que a veces dicen que el trabajo desde la casa o desde un café no puede funcionar? Ahora uno ve en muchos sitios la gente trabajando en un café y ¿qué está haciendo? Y dice, no, estoy trabajando y lo estoy haciendo acá y estoy respondiendo. Okay. En muchas ocasiones, o bueno, en la mayoría de ocasiones, yo lo que tengo que decirles es que definitivamente implantar o implementar una política de salario emocional implica que nosotros nos revisemos a todos los niveles. Yo soy un convencido de que el tema no es que exista un mal trabajo, ni que el trabajador no lo quiera hacer, sino que en muchas ocasiones no hay una buena planeación. Entonces, si no son claros los productos que yo tengo, si no son claros los objetivos, si no son claros los entregables o los indicadores, pues posiblemente voy a estar dado en eso. El otro elemento es que también es una apuesta al talento humano, también es una posibilidad. Por eso los procesos de vinculación de las personas siguen siendo importantes, no simplemente siguen siendo sofismas para poder distraer simplemente lo que pasa. Entonces, si la persona entra a mi organización es toda una apuesta y yo tengo que también diseñar el trabajo de tal manera que me permita evidenciar sus alcances. Quiero ir un poco al tema de la universidad como tal y lo que se está enseñando, hablando de este tema. Esto, por ejemplo, en el estudio de hoy en las universidades, en el momento de la teoría, se está enseñando y cómo lo está tomando, por ejemplo, el estudiante. Muy bien, pues definitivamente las universidades nosotros estamos contemplando todos estos aspectos, desarrollando proyectos de investigación aquí en Colombia, lo vemos en Latinoamérica, lo vemos en Europa, lo vemos en Estados Unidos porque es un eje fundamental. ¿Por qué? Porque de una u otra manera la nueva generación que tenemos, las personas que están vinculándose al sector empresarial tienen mayor nivel de conocimiento, tienen un mayor nivel de necesidades, no simplemente necesidades fisiológicas o necesidades básicas, sino también necesidades de autoestima, además porque el mismo sistema educativo le está dando la posibilidad de entender que el proceso de educación y el proceso de aportar a una organización tiene todos unos elementos fundamentales. Entonces, para nosotros es una apuesta importante, unidos a elementos que van relacionados con todo el desarrollo de la persona. Y sobre temas de capacitación adicional a lo que se exige en el trabajo o a la participación en actividades, por ejemplo, en voluntariados, también son importantes, por ejemplo, para un empleado. ¿Qué tanto, por ejemplo, esto también le permite a las empresas crecer y al empleado sentirse bien? Y si yo quiero participar en esto, ¿me dan tiempo para hacerlo? Ok, hace parte también es otra práctica relacionada con el salario emocional que en algunas organizaciones la han relacionado a todo un tema de valor con el tema de responsabilidad social y cómo las personas dentro de la misma organización pueden dar testimonio y pueden construir un poco más el concepto de lo que implica su empresa en el contexto y de lo que implica el trabajo que está haciendo. Uno de los elementos fundamentales que se deben de trabajar bajo el concepto de salario emocional está relacionado con eso, con que las personas conozcan por qué su trabajo es valioso. Y estos espacios de voluntariado sirven para ver cómo, de una u otra manera, las organizaciones mejoran todo el tejido social y todo el contexto, porque finalmente es su objetivo, ¿no? Se crean con la necesidad de poder apostar a mejorar el contexto de las personas y el bienestar general de la humanidad. Perfecto. Bueno, profesor, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Ismael. A todos ustedes, muchísimas gracias por esta invitación a líderes y bueno, estaré atento a cualquier cosa. Perfecto. Y a ustedes los espero en una próxima emisión de Líderes, aquí en Red Más.